Puedes comenzar, por favor. Ok, bueno, buenas noches compañeros. El día de hoy les voy a exponer sobre un paper bastante interesante que se llama, pues en inglés, Key Steps in Developing a Cognitive Vaccine Against Traumatic Flashbacks, Visual Spatial Tetris versus Verbal Pop Quiz. Eh, ok, entonces para comenzar, vamos a hacer una reflexión acá de Shigeru Miyamoto, que es el de Nintendo. Me pareció, pues, relevante, eso la manera de introducción, ¿verdad? Video games are bad for you. That's what they said about rock and roll. ¿Verdad? Entonces, muchas veces hay cierto, bueno, estigma a los videojuegos y, pues, el paper, mencionaba yo que me pareció muy interesante y, pues, es eso, ¿verdad? Es inclusive, qué se puede, qué otros usos y qué otras ventajas inclusive ofrecen los videojuegos, ¿verdad? Digamos, a ver qué pues se exploran, el experimento va, el paper nos va a detallar, explora muchísimo el tema de los beneficios en ciertos escenarios de los... Ok, el contenido. Vamos a hablar un poquito de los autores, bueno, autoras, porque todas son mujeres, una introducción, la metodología, vamos a tratar de explicar en detalle, ¿verdad? El paper si ahonda bien en qué fue la metodología que utilizaron para los experimentos, resultados y discusiones, en, a detallar un poco pues, lo que hablaba este paper. Las autoras son cuatro. Emily Holmes, ¿verdad? Que trabaja en la de Cambridge University, en neurociencia, pues, tiene su doctorado. Ella James, también de la Universidad de Cambridge, en tema de eh, ciencias del cerebro y la cognitiva. Emma J. Kilford, de la UCL, que es la University College London. Ella es más psicóloga, también es PhD. Y por último, Catherine DeProse, ella también es psicóloga de la Universidad de Sheffield, parece que se pronuncia. Ok. eh, ok, la introducción, todo el tema de PTSD, que es por sus siglas en inglés, ¿verdad? Que es el trauma, los traumas, el Post-Traumatic Syndrome Disorder, que es básicamente el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Entonces, el impacto psicológico del trauma es un desafío importante para la salud humana en todo el mundo. La mayoría de personas sanas están inclusive en riesgo de experimentar un evento traumático en algún momento de sus vidas, lo que puede llevar el desarrollo, ¿verdad? De esto, un PTSD. Em, Después de un evento traumático, las personas pueden sufrir recuerdos intrusivos perturbadores del evento, comúnmente conocidos como flashbacks. El paper nos va a hablar eh, de flashback mucho, ¿verdad? Los flashbacks son imágenes no deseadas, ¿verdad? Y escenas del material traumático que regresan a la mente de los que sufrieron este evento. Esos recuerdos involuntarios del trauma están asociados con emociones y angustias significativas. En su forma más grave, los flashbacks pueden persistir durante periodos prolongados, causando un malestar y deterioro significativo. Los síntomas de reexperimentación, como los flashbacks, son una característica muy distintiva del PTSD y de un trastorno inclusive más grave. El día de hoy existen tratamientos exitosos para pacientes que han desarrollado PTSD con la terapia cognitivo-conductual, entre otras. Solo que esos tratamientos se pueden administrar únicamente un mes o un tiempo después de que se sufre el trauma y se diagnostica el trastorno como tal. Entonces, actualmente no contamos con métodos de respaldo, bueno, esto lo mencionan las autoras, no contamos con métodos respaldados por evidencia para prevenir la acumulación de síntomas en las personas después de la exposición a un trauma. ¿Ok? Entonces, em, entonces ellos lo que proponen es el desarrollo de un tipo de vacuna cognitiva, que es
el desarrollo de una intervención informática de baja intensidad contra los flashbacks del trastorno de estrés postraumático como una estrategia preventiva de salud mental. Entonces, específicamente ellos que sugieren que jugar juegos de computadora como Tetris, por ejemplo, después de un trauma puede funcionar como ese tipo de vacuna o prevención. Ujú, que van a prevenir la acumulación de flashbacks. Su propuesta se basa en una teoría respaldada por la neurociencia cognitiva que argumenta que la memoria humana diferencia componentes visuales y verbales. Los flashbacks traumáticos patológicos consisten en imágenes sensoriales visuales vividas. La ciencia cognitiva muestra que las tareas visoespaciales compiten por recursos con las imágenes visuales. La consolidación de la memoria sugiere un periodo de aproximadamente hasta 6 horas después de un trauma, del cual las memorias son maleables. Por lo tanto, las tareas cognitivas visoespaciales realizadas dentro de ese periodo interferirán con la consolidación de la memoria visual de los flashbacks y reducirán estos, ¿verdad?, a posteriori. En contraste, el tema de tareas verbales post-trauma no reducirán los flashbacks, ya que estas compiten con el procesamiento verbal y conceptual, pero no con las imágenes que componen los flashbacks en sí. Eh, ok, ahora vamos a movernos a la metodología. Vamos a escribir eh, los experimentos que realizaron. Ellos realizaron en sí 2 experimentos y vamos a ver de qué se trataba. El primer experimento se llevó a cabo con, bueno, pues ellos llevaron a cabo con todo el tema de aprobaciones del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Oxford. Y, ok, se basó o se contó con la participación de 60 voluntarios eh, sanos. Ellos ahí lo que mencionan es que fueron reclutados a través de anuncios en línea, que fueron voluntarios en una comunidad local, que los participantes no habían recibido tratamiento previo para problemas de salud mental y que se sometieron a evaluaciones iniciales de su historia de trauma, estado de ánimo, ansiedad, depresión, etcétera. La historia de trauma, ¿verdad? Realizaron cuestionarios previos para evaluar su historia de trauma, ¿verdad? Donde ellos ponían, ¿verdad?, con ciertas imágenes, ¿verdad?, cuáles eran las características de tristeza, desesperación o depresión que les mostraban. Ahí ellos detallan, ¿verdad?, cómo hacen esa evaluación. Em, en el experimento en sí, propiamente, los participantes fueron sometidos a la visualización de un video con contenido traumático. Esa fue la forma de ellos tratar de inducir este evento traumático, ¿verdad?, tratar de simular este PTSD. Este video incluía imágenes de accidentes gráficos fatales o imágenes gráficas de cirugías humanas, entre otras. Y después del video, ¿verdad?, volvieron a repetir evaluaciones de estado de ánimo y se realizaron tareas, ¿verdad?, estándares durante 30 minutos para evaluar como el estado de ánimo de los participantes. Luego de eso se realizó una tarea de recordatorio breve. Entonces, lo que hacen es que se les presenta una imagen estática, neutral, pero reconocible de alguna de las imágenes que se presentó en el video, como para refrescar o reactivar los recuerdos, ¿verdad?, del video traumático. Luego de esto, los participantes fueron asignados aleatoriamente en alguno de los tres, tres grupos, ¿verdad?, que tenían, donde un grupo jugaba Tetris en el tema de eso era lo que ellos llamaban la visoespacial, tareas visoespaciales, en uno que se sentaban en silencio a hacer básicamente nada, y otros que hacían las tareas verbal conceptual, jugando, ¿verdad?, un juego que es bastante conocido, que se llama Pop Quiz, pero es más de preguntas y respuestas. ¿Verdad? En la parte de en la parte de control, básicamente, perdón, ellos nada más se sentaban y pues no hacían nada. ¿Ok? Durante, durante el ejercicio, ¿verdad? Los participantes registraban la frecuencia de
lo que ellos llaman intrusiones iniciales del video traumático, cuántas imágenes se le venían a su mente. Entonces eran parte de lo que ellos registraban. Y luego completaron evaluaciones de estado de ánimo y calificaron en qué medida habían seguido las instrucciones, cumpliendo la tarea. Em, También calificaron qué disfrutable y qué tan difícil les resultó el juego, ¿verdad? Los que estaban en los grupos de control, en los grupos, perdón, que realizaban tareas. Y bueno, posteriormente, los participantes mantuvieron un diario, ¿verdad? Durante una semana en el que registraban la frecuencia de sus flashbacks, o si tuvieron flashbacks. Y donde escribían brevemente el contenido y la relacionaban con una escena, alguna escena del video traumático, ¿verdad? Entonces, una semana después, ellos volvían y les daban este diario que ellos llevaban y pues alguien del experimento tenía que verificar que las imágenes sí fueran parte de lo que se llevó del video y que se hiciera, ¿verdad? Tuviera la relación con alguna parte del video. El experimento 2 es básicamente el mismo experimento, pero lo que ellos buscaban comprobar, eso fue una de las cosas que mencionan en el paper, es que ellas también ya tenían una publicación previa, un experimento similar. Sin embargo, solo lo hicieron con un juego y solo lo hicieron de inmediato. Entonces, este experimento como que buscaba ahondar con más factores y con un margen de tiempo mayor. Entonces el experimento 2 se basó, ¿verdad? Es básicamente el mismo formato del experimento 1, pero ellos lo que hacen es que, bueno, muestran el video eh, y las personas al finalizar el video, ¿verdad? Siguen con su día a día por 4 horas y al volver, ¿verdad? Entonces ya les pescan las imágenes y pues se someten a al mismo procedimiento que se realizó en el experimento 1, donde, ¿verdad? Se dividen en 3 grupos iguales. em, y, ¿verdad? Una tercera parte va a jugar Tetris, una tercera parte va a jugar Pop Quiz y una tercera parte, ¿verdad? No va a realizar tareas. Y, bueno, todos se llevan el diario para tener control. Este experimento contó con 78 participantes de entre 18 y 57 años, con una media de edad de 23 años prácticamente, y 42 de ellos eran mujeres, aparte de lo que ellos, ¿verdad? La metodología. Entonces, entre los resultados que nos muestran, los participantes experimentaron significativamente menos intrusiones mientras jugaban Tetris. Estas intrusiones son las imágenes que se les vienen a la memoria, ¿verdad? Cuando están haciendo la tarea, ya sea jugar Tetris o bueno, estar sentados en silencio, reportaron menos intrusiones en comparación con la condición sin tarea. eh, y sin embargo, no hubo ninguna diferencia comparable entre el juego Pop Quiz y la condición sin tarea, ¿verdad? Entonces, el de Tetris sí mostró algún cambio, pero las otras dos se mantuvieron como más iguales. No hubo diferencia en el estado de ánimo al final de los 10 minutos entre las condiciones y la evaluación del cumplimiento de tarea. Fue similar en todas las condiciones. Los participantes en las dos condiciones de juego en computadora experimentaron niveles comparables de disfrute y dificultad de tareas que realizaban. Después de salir del laboratorio, los participantes, ¿verdad? Que tenían este video, que vieron que estaban en el experimento, ¿verdad? Llevaban este diario. eh, Registraban sus flashbacks, ¿verdad? Y relacionados con la película traumática, y crucialmente se encontró que los participantes en la condición visoespacial, que fueron los que jugaron Tetris, experimentaron significativamente menos flashbacks durante la semana que los de las condiciones sin tarea, que esos tenían de 70, y Pop Quiz, que tenían un índice de 21. Em, Mencionan que, ¿verdad? Que los participantes de la condición de Pop Quiz experimentaron un número significativamente mayor de flashbacks. Entonces, por acá ellos nos mostraban un gráfico en el diario, ¿verdad? Eso es en la semana posterior, el índice de flashbacks que mostraron. Entonces, lo que indicaban era que el Tetris tenía una menor incidencia que Pop Quiz, inclusive, ¿verdad? Aumentó bastante. En el experimento 2 la frecuencia de intrusiones iniciales
que experimentaron durante la intervención de los 10 minutos se redujo tanto en las condiciones de Tetris como en Pop Quiz en comparación con la de condición sin tarea. Em, Después de la intervención de 10 minutos, el estado de ánimo y cumplimiento de la tarea fueron comparables en todas las condiciones. Los participantes en ambas condiciones de juego en computadora experimentaron niveles comparables de disfrute y dificultad. Los diarios ¿verdad? De la semana que registraron flashbacks de la película traumática muestran que aquellas condiciones, que aquellas que jugaron Tetris experimentaron menos flashbacks durante toda la semana que los de la condición de control sin tarea. En comparación con Tetris hubo significativamente más flashbacks después de Pop Quiz. El aumento relativo de flashbacks después de la condición de Pop Quiz en comparación con la condición de control no fue significativa. Entonces, Pop Quiz y Pass fueron pares. Sin embargo, con Tetris pues sí hubo positivo. Em, ok, a la discusión. ¿Verdad? Aquí uno de los autores, ¿verdad? Lo que proponen es que realizar una tarea visoespacial, como por ejemplo Tetris, puede ofrecer esa ventaja, ¿verdad? Esa vacuna cognitiva, que es lo que ellos, el concepto que ellos manejan, en contra del desarrollo de flashbacks ¿verdad? PTSDs después de la exposición de eventos traumáticos. Los flashbacks representan un objetivo importante para la intervención y actualmente las intervenciones preventivas de PTSD siguen siendo. Estos experimentos, ¿verdad? Vienen a ser como la primera evidencia de que diferentes juegos de computadora pueden tener efectos en el desarrollo de flashbacks o evitar estos. Eh, pues ahí el detalle es que hay juegos que pueden, ¿verdad? Mejorar, sin embargo, hay juegos que pueden o ayudar o inclusive perjudicar, ¿verdad? En el experimento 1, Pop Quiz inclusive tuvo un aumento en los participantes. Em, entonces, ¿verdad? El experimento, ¿verdad? El tipo de juego, dependiendo de si es visoespacial o no, puede empeorar, ¿verdad? Los experimentos, pero sí muestran evidencia eh, de que pueden ayudar en intervenciones psicológicas realmente tempranas. Em, Esos son los primeros en demostrar, estos son los primeros datos en su momento de demostrar que esos efectos para beneficios de Tetris em, pueden ayudar inclusive en un tiempo de hasta 4 horas después del trauma. Esa era una de las cosas que ellos mencionaban como mejora del trabajo inicial que habían realizado, es que pues era poco viable que en un efecto traumático le dieran algo para jugar de inmediato. Pues no puede, pero sí hay un margen, inclusive donde la memoria es maleable y ellos induciendo ¿verdad? Ese tipo de juego pueden ayudar a que no se flashbacks tan intensos. Em, y los estudios ¿verdad? Respaldan la posibilidad de utilizar tareas como Tetris como una intervención después del trauma. Eso es una alternativa a tratamientos convencionales. Se plantea que esta intervención sería una alternativa novedosa a tratamientos farmacológicos o terapias de consejerías actuales. Algunos tratamientos existentes como ¿verdad? El debriefing, ellos hablaban del debriefing de estrés, pero incidentes críticos podrían inclusive empeorar los síntomas de PTSD y no se han encontrado ahora todavía medicamentos como sumamente efectivos. Importancia de recordar el trauma es una de las cosas que mencionan, que en lugar de borrar todos los recuerdos del trauma mediante enfoques farmacológicos o suprimirlos a través de técnicas cognitivas, es relevante que las personas puedan elegir y recordar un evento traumático. Eso tiene implicaciones legales. El impacto de jugar Tetris se muestra que jugar Tetris después de un trauma no afecta la capacidad de recordar voluntariamente el evento traumático.
La intervención solo reduce la característica involuntaria de los flashbacks, efectos negativos de otros juegos de computadora, ¿verdad? Como Pop Quiz, ya lo mencionamos, que parecen no tener ningún efecto beneficioso después del trauma y podría incluso empeorar los flashbacks. Diferencias en el procesamiento de memoria del trauma. Los hallazgos nos respaldan modelos establecidos de procesamiento de memoria del trauma. Sin embargo, la metodología actual no permite conclusiones firmes sobre mecanismos precisos y se requieren. eh, yo aquí agregué una parte que pues no era como propiamente en el paper, pero me pareció como interesante buscarla, creo que algunos compañeros lo han hecho, que son algunas críticas, pueden ver en internet, al experimento en sí, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo que el tamaño de la muestra, que eran reducidas, el experimento 1 contó con 60, que es relativamente pequeño, 2 con 78, pues para resultados podría no generalizar los resultados, ¿verdad? Porque tenemos una muestra pequeña, la homogeneidad de la muestra, ¿verdad? Los participantes del estudio pueden no representar adecuadamente la diversidad de personas que experimentan flashbacks relacionados con traumas. Una muestra más diversa, ¿verdad? Podría mejorar un poco los hallazgos. Control de variables. El artículo menciona que se habla de un grupo de control, ¿verdad? Que eran los que se sentaban y pues, no hacían tareas en los 10 minutos, pero ahí habían críticas donde ¿verdad? Existen otras variables no controladas que podrían haber influido en los resultados, como la intensidad del trauma, ¿verdad? Un video probablemente pues, es traumático para algunas personas, pero hay definitivamente mayor los diferentes traumas. La gravedad del trastorno de estrés podría variar significativamente entre participantes. ¿Verdad? No se abordaron todos los tipos de trauma. Se centra solamente en el trauma visual a través de una película y sus resultados ¿verdad? Podrían aplicarse directamente a otros tipos de traumas, vales, emocionales, etcétera. Pero pues, es parte de cómo estaba planteado el experimento, una generación limitada, ¿verdad? Los resultados de estudios específicos fueron, los juegos utilizados fueron Tetris y Pop Quiz. Los efectos podrían no aplicarse de la misma manera a otros juegos, ¿verdad? Al tema de la duración, ¿verdad? Era una semana de flashback, no se analiza así, ¿verdad? Hay efectos más prolongados, así, ¿verdad? Tal vez en el corto plazo ayuda, pero el largo plazo tiende a igualarse, etcétera. Eran como una que ahí encontré. em, Como que mencionaban que, ¿verdad? Que eran como algunas críticas que podía mejorarse, como siguiendo en la línea y eso pues parte, me pareció bastante interesante el paper, que era como incipiente, era como nuevo en el área, área como que está empezando o que está ¿verdad? Nueva y pues genera muchos, genera pues muchas pues preguntas, pero definitivamente interesante, estaba bien planteado en el paper, todo el tema de los estados y los, ¿verdad? Como se llaman, eh, pregunta, algún comentario. Muchísimas gracias, José, por la presentación. Este paper es interesantísimo. Es un poco intuitivo, ¿verdad? Yo he visto análisis de las hipótesis de por qué jugar Tetris o juegos de esta clase, que son tipo pozo visuales, y evitan de que se graben los trastornos de los flashbacks o las visualizaciones estas traumáticas, y está asociado a que esta clase de videojuegos utilizan la parte del cerebro que es la corteza prefrontal, que es la que procesa imagen. Y esa misma parte es la que se encarga de grabar los eventos traumáticos.
Entonces, parte de las cosas que dicen es que algo de esta clase sería efectivo 10 minutos después de que usted le haya pasado algo que le va a generar un estrés postraumático, porque usted va a concentrar su cerebro en el juego en lugar de grabar el evento. Lo que pasa es que eso es impráctico. Difícilmente alguien después de un chasco horrible va a sacar del bulto ahí el jueguillo y se va a poner a jugar Tetris, pero a punta de qué. Pero eso era lo interesante de ese fue el primero, ellos lo hicieron, era así como 10 minutos después, y digamos, en ellas trataron de demostrar que tienen hasta 6 horas, que ya tal vez es un poco más, más práctico, porque sí, o sea, ya decían, "Sí, usted, ¿verdad? Vio algo horrible y no es que va a sacar el celular y se va a poner a jugar, pero sí hay como inclusive, como que la memoria queda maleable, que puede ayudar, es como, sí, me pareció interesante, ¿verdad? 6 horas es un plazo como largo. Ok, sí, 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 pero nuevamente, dependiendo de lo que sea, digo, uno puede no tener el espíritu de ponerse, Sí, sí, sí. de, de ponerse a jugar Tetris. Sí, probablemente yo estaba hablando de ese otro, del de 10 minutos, que era lo que yo me acordaba. ¿Alguno de ustedes ha jugado un videojuego y se sueñan con el juego? Ah, sí, claro. Sí, por supuesto. Y en shooters o en juegos tipo rompecabezas que uno está soñando y uno sí, y eso es parte de lo mismo. Es el cerebro pues haciendo el ajuste de los patrones y todo eso mentalmente. ¿Usted, Grayling, no juega nada? Hace mucho no juego. ¿Nunca se soñó? Sí, a veces jugaba con algunos amigos ahí, Quake y este tipo de juegos. Y soñaba que iba entre paredes, cuartos, no sé, un poco extraño. Sí, con los shooters eso pasa. Hay gente que se mareaba incluso por cómo se ve el movimiento, pero A mí lo que me llama la atención es que mencionan que en realidad sí hay formas de hacerlo farmacológicamente, digamos, a uno le podrían dar una pastilla y se te olvida todo y listo, pero no es bueno olvidarse de todo, hasta en cosas legales, obviamente, entonces es chiva esa mezcla, que es como, quitemos lo malo, es interesante. sí, 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 sí. Y bueno, parte de lo que yo traigo, parte de lo que yo busco incorporar esta clase de investigaciones acá, es porque es una investigación interesante, es una investigación que parece tener una aplicación directa. Sin embargo, yo hubiera pensado que era una venta difícil de hacer. A nivel de llegar y proponerlo como tesis, mira, yo estoy proponiendo hacer un experimento, poner a la gente a jugar Tetris para evitar trastorno de estrés postraumático. Muy poca gente hubiera creído en el proyecto. Sí, yo tal vez hubiera pensado que es como una pseudociencia. Es exacto. El punto es, esta gente es del área de neurociencia y en otras investigaciones que he visto, hacen resonancias magnéticas, hacen estudios de la manera en que se irriga el cerebro, entonces ven de que efectivamente llega más sangre a la parte que procesa visualmente y con eso derivan conclusiones. Pero dentro de lo que cabe, en este experimento aplicaron la formalidad y aplicaron la selección de la muestra y el análisis estadístico y todo. Entonces, es rescatable. Es pseudociencia, ¿por qué? Por jalado el pelo, el concepto. Grayling, Perdón, no, pseudociencia por... pseudociencia, exacto, sí, porque, o sea, es que también había visto otro artículo que era parecido, era con luces, trataban un trastorno con luces, y sí es como, ok, eso funciona, ¿por qué jugar va a funcionar que trate algo que es como un psiquiatra o algo así? O sea, es como raro, pero sí, parece que sí funciona. Sí, 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 interesante. Y nuevamente, con ese tamaño de la muestra, eso funciona en esas condiciones experimentales. También tenemos que tener eso. Esto incluso ocurre mucho con comunicación científica. Ustedes no han visto que el tomate es bueno, el tomate es malo, el vino es bueno, el vino es malo, de que hay mucha ciencia disonante.
y es que generalizan experimentos específicos, y eso es un error que se comete. Un resultado, ya nosotros, por ejemplo, decir, no, que te pasó ese chasco y quedó la persona partida a la mitad y la viste. No, juegue Tetris, uno no sabe si efectivamente. No vaya, no busque ayuda, juegue Tetris, uno no sabe lo que está, las consecuencias que eso puede generar. Sí, a mí, por Ajá. a mí lo que me pareció de las autoras es eso, o sea, como que ellas lo que querían dar a entender era como que era un primer paso, o sea, como que no era que ellas están diciendo, ya juegue Tetris y ya, usted no va a tener flashbacks en su vida, sino es como que hay alternativas. Entonces, me pareció interesante, era como abriendo brecha, o sea, pero sí estaba como bien planteado y digamos, o sea, no sonaba nada pseudociencia, en realidad sí estaba como bien montado, pero sí es como eso, es como, apenas es como los primeros pasos en esa área. De hecho, y hay investigación relacionada. Hubo una que hicieron muy chiva, que era uno de los dolores más fuertes que puede percibir una persona es quemadura severa. Y hay un nivel de quemadura donde ya más bien no sienten porque el nervio se murió. Pero el justo antes de ese nivel es terrible. Y se llama Snowboard la iniciativa. Resulta que a pacientes de quemaduras severas les ponían un headset de realidad virtual en el proceso más doloroso que era el cambio de vendas. Que eso dicen que es pero algo terrible. Y les ponían un headset de realidad virtual y el headset los llevaba por un mundo de nieve, era como un videojuego, un viaje. Entonces ellos estaban metidos ahí mientras les hacía el proceso. Y el resultado que obtuve era que fue más efectivo para controlar el dolor que las dosis más altas de morfina. Yo no me he metido morfina, la gente que sí le han metido dicen que es un vacilón y espero que ustedes no sean usuarios regulares, pero los que se han expuesto a eso dicen de que es un vacilón y que es algo que no es jugando. ¿Cómo un headset fue más efectivo para el dolor que la morfina? Y ese fue el que estudiaron con eso que yo les decía, resonancias magnéticas. Vieron que cuando el usuario estaba metido en eso, se le irrigaba, la mayor parte de irrigación sanguínea era el procesamiento visual y la parte que procesa el dolor tenía menor irrigación. Entonces, la conclusión a la que llegaron era que no era que el usuario se distraía del dolor, era que no lo percibía del todo porque el cerebro no estaba siendo estimulado en esa parte, no estaba siendo utilizado. Entonces, es otro de los ejemplos locos ahí. Ajá. pasa que a veces con la gente que sufre quemaduras es que la morfina no les quita el dolor, básicamente no hay nada que les quite el dolor. No hay nada. Sí, sí. No. No hay, no hay nada. Entonces, ese. Ajá. Yo sé que hay odontologías, aquí una amiga me dijo que trabaja en una donde le ponen a uno algo ahí virtual para mientras hacen algún tipo de tratamiento de nervios y ese tipo de cosas, seguro debe ser parecido. Tiene que andar por el mismo lado. Kenneth. No, que iba a mencionar que eso me parece muy interesante porque uno muchas veces ha escuchado gente hablar del concepto de que la mente controla el cuerpo y cosas así, que si usted quiere puede, o sea, consejos que le dan a uno de vida, pero es interesante ver como ya en un nivel más físico, más en el cerebro, cómo se mueven en la sangre y todo eso, cómo se activa, como eso es algo real. Digamos, como verdad, si uno supiera cómo poder activar el cerebro de ciertas formas, pues uno no sentir dolor. De hecho, eso viene asociado. Yo tengo que informarme más al respecto sobre las investigaciones sobre placebos. Porque, bueno, o sea, ya esto se los había comentado yo anteriormente. Hay casos de placebos donde la persona antes del placebo tenía la presión alta y después del placebo se le baja. Y eso, digamos, es un efecto real. Lo han visto también en azúcar, en colesterol. Entonces parece que hay cosillas ahí interesantes por investigar que tienen que haber mecanismos detrás. No puede ser magia, pero sí son efectos reales. Profe, una pregunta, ahora que estamos leyendo mucho esto de experimentos y todo esto, si uno quiere, está ese tema
de los placebos y eso. Si uno quiere tener, porque digamos, aquí esto es el tratamiento, si uno tuviera que llevar ese tratamiento y te dicen, bueno, y vas a pagar tanto por mes y lo que tienes que hacer es ir a una sala y jugar Tetris, entonces, pero tienes que ir, ¿verdad? Entonces, ¿uno cómo hace? O sea, ve este tipo de investigación y ve si realmente es ciencia o pseudociencia, o se me están cobrando una pseudociencia, o sea, ya me explico, o sea, no sé si este tipo de experimentos así, o leer de qué se trata el tratamiento que uno va a recibir le ayuda a saber si lo que está tratándose es algo realmente que tiene efecto, o sea, que es ciencia, o si es algo que te están vendiendo que es otra cosa. Ahí la respuesta es compleja. Hay que ser crítico, y eso siempre parte de tener pensamiento científico, de ser escéptico, ¿verdad? De lo que le propone. Ahí de las conclusiones que dice José, es importante, es un primer paso, apunta. Entonces, usted tiene dos maneras. Usted puede ser un sujeto de prueba y exponerse. Yo no pagaría, yo me pondría a lo bajo en la compu y me pongo a jugar. Y usted tome nota de cómo se siente. Bueno, pero es que es Tetris, ¿verdad? Estoy hablando en general, pero sí. Sí. Tome nota de cómo se siente. Sin embargo, otra de las cosas que yo con la experiencia he apreciado es que hay expertos por una razón. Porque ahora con el Internet, como hay tanto acceso a la información, es uno muy fácil hacerse experto en lo que sea. Entonces usted lee y va a encontrar papers que sí, va a encontrar papers que no, y eso para cualquier padecimiento que tengas, de que sí se opere o no se opere, o no haga y no lo haga, y vale la pena en ese caso pues explorar con expertos. ¿Por qué? Por más de que usted vea en internet cómo aterrizar un avión, solo un experto lo va a poder hacer, por más informada que usted esté. Por más de que, incluso le pongo así, usted puede estar en la cabina del piloto y usted ve el piloto haciendo algo mal según lo que usted ve en internet y usted no tiene criterio para decirle nada, aunque usted sea una experta de haber visto todos los videos y toda la información, los expertos tienen valor, que es algo que también ha tenido críticas, ¿verdad? La parte de creerle mucho a los expertos, pero en ese caso es lo que yo sugeriría. Profe, pero en términos ya de tesis, uno podría agarrar un experimento y decir, bueno, según este experimento, ellos dijeron esta conclusión y yo lo pongo como referencia como para una premisa de mi experimento. ¿Eso lo es válido? Sí, claro. Sí, no necesito ir a comprobar si ese experimento está bien. Ok. Y su conclusión puede ser, no se llegó a lo que yo esperaba, y puede ser de que provenga de ese experimento atrás que yo tomé por... Ok. Perfecto. Entonces voy a bajar la grabación hasta acá.